Si aceptamos la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, ¿cómo deberíamos buscar para recibir el camino de la vida eterna? Sí, habéis compartido las palabras de Dios Todopoderoso. Este conocimiento es práctico y acorde a la verdad. Ha sido de gran ayuda. Parece que la obra del juicio de Dios Todopoderoso es la obra que salva y perfecciona a la humanidad. Es el camino de la vida eterna que Dios nos otorga. Pero quisiera saber, ¿cómo debemos aceptar el juicio y el castigo de Dios Todopoderoso para obtener el camino de la vida eterna? Necesitaría información más detallada sobre este aspecto de la verdad. Gracias a Dios. Esta es una verdadera guía del Señor. Has hecho la misma pregunta que había pensado hacer yo. Debemos estar comulgando en espíritu. Gracias al Señor. Dios Todopoderoso, a través de esta comunicación, nos está ayudando a entender que solo aceptando la obra del juicio final de Dios podemos alcanzar el camino de la vida eterna. Todos estamos sedientos de encontrar el camino a la vida eterna. Esta es verdaderamente la gracia y bendición de Dios. Os estáis preguntando simplemente cómo obtener el camino de la vida eterna. Es una pregunta muy necesaria. Es lo que más necesitamos saber. Porque Dios Todopoderoso en los últimos días dice la verdad total que puede purificar y salvar a la humanidad. Estas verdades se expresan conforme a la esencia perversa del hombre y todo lo que él necesita, y que son la realidad de la verdad que el hombre debería conocer. Dios quiere que recibamos estas verdades y obtengamos la vida eterna. Esta verdad es el camino a la vida eterna que Dios otorga al hombre. Entonces, ¿cómo debemos buscar y obtener el camino a la vida eterna? Dios Todopoderoso ya ha trazado un camino práctico para nosotros. Leamos un poco más de Dios Todopoderoso. Leeré yo. La obra de los últimos días es la de separar a todos de acuerdo a su especie, para concluir el plan de gestión de Dios. Porque el tiempo está cerca y el día de Dios ha llegado. Dios trae a todos los que han entrado a su reino, es decir, a todos los que le han sido leales hasta el final, a la era de Dios mismo. Sin embargo, antes de la llegada de la era de Dios mismo, la obra que Dios quiere hacer no es observar los hechos del hombre, o inquirir acerca de las vidas de los hombres, sino juzgar su rebelión. Porque Dios purificará a todos los que vengan ante su trono. Todos los que han seguido las pisadas de Dios hasta este día son los que han venido delante del trono de Dios. Por lo tanto, todos los que aceptan la última obra de Dios son a los que Dios va a purificar. En otras palabras, todos los que aceptan la última obra de Dios son los que Dios juzgará. La obra de conquista de hoy es para recuperar todo el testimonio y toda la gloria, y que todos los hombres adoren a Dios, de forma que haya testimonio entre los creados. Esto es lo que se debe hacer en esta etapa de la obra. ¿Cómo debe conquistarse exactamente la humanidad? Se hará usando esta obra de palabras, para convencer totalmente al hombre. Usando la revelación, el juicio, el castigo y la maldición inmisericorde para someterlo totalmente, y revelando la rebeldía del hombre y juzgando su resistencia de forma que pueda conocer la injusticia y la inmundicia de la humanidad, que se usarán para destacar el carácter justo de Dios. Principalmente será el uso de esta palabra lo que conquiste al hombre y lo convenza totalmente. Las palabras son los medios para la conquista definitiva de la humanidad, y todos los que aceptan la conquista deben aceptar los golpes y el juicio de las palabras. El proceso actual de hablar es el de conquistar. ¿Cómo deberían cooperar exactamente las personas? Comiendo y bebiendo estas palabras eficazmente y entendiéndolas. Las personas no pueden conquistarse por sí mismas. Deben, a partir de comer y beber estas palabras, llegar a conocer su corrupción e inmundicia, su rebeldía e injusticia, y caer delante de Dios. Si puedes entender la voluntad de Dios y ponerla en práctica después, y además tienes la visión,
Y si puedes obedecer completamente estas palabras y no ejercer ninguna de tus propias elecciones, habrás sido conquistado. Y serán estas palabras las que te han conquistado. En esta era, Dios usa primordialmente la palabra para gobernar a todos. A través de la palabra de Dios el hombre es juzgado y perfeccionado. Y, finalmente, es llevado al reino. Solo la palabra de Dios puede proveer la vida del hombre. Y solo la palabra de Dios puede iluminar al hombre e indicarle el camino de la práctica, especialmente durante la era del reino. Mientras comas y bebas a diario de su palabra y no abandones la realidad de la palabra de Dios, Dios podrá hacerte perfecto. Pasemos a la página 45. Permitidme leerlo. Ahora es crucial que te centres en tu vida. Come y bebe más de mi palabra, experimenta más de mi palabra, conoce más de mi palabra y deja que mi palabra se convierta realmente en tu vida. Esto es fundamental. ¿Puede una persona que es incapaz de vivir por la palabra de Dios crecer en vida? No. Debes vivir por mi palabra. En todos los momentos toma mi palabra como la norma de tus acciones en tu vida. De esta manera entenderás las acciones que Dios siente alegres y qué acciones Dios siente que son detestables. De esta manera estarás gradualmente en el camino correcto. Ahora leeré otro pasaje de Dios Todopoderoso. Si el hombre puede efectivamente entrar en la realidad de la palabra de Dios y lo puede hacer según los requisitos de Dios, es alguien a quien Dios ha perfeccionado. Se puede decir que la palabra y la obra de Dios han dado pleno fruto en él. La palabra de Dios se ha vuelto su vida, ha obtenido la verdad y puede vivir por la palabra de Dios. La naturaleza de su carne, el cimiento de su existencia original, comienza entonces a sacudirse y a colapsar. Solo cuando el hombre tiene la palabra de Dios como su vida, se vuelve un hombre nuevo. La palabra de Dios se ha vuelto su vida. La visión de la obra de Dios, las exigencias que Dios le hace, las revelaciones que Dios hace al hombre, el estándar de una vida verdadera que Dios le pide al hombre que alcance. Esto es ahora su vida. Y vive por estas palabras, por estas verdades. La palabra de Dios lo ha perfeccionado. Ha vuelto a nacer en la palabra de Dios. Se ha vuelto un nuevo hombre en la palabra de Dios. Gracias a Dios. Vemos por la palabra de Dios Todopoderoso que la obra de Dios en los últimos días es la obra de la palabra. Dios usa la palabra para juzgar, purificar y perfeccionar al hombre. Así, si queremos obtener el camino a la vida eterna, debemos aceptar y obedecer el juicio y el castigo ante Cristo de los últimos días, comer y beber la palabra de Dios, aceptar el juicio de su palabra y encontrar la verdad y el conocimiento del carácter justo de Dios. Temerlo a Él en nuestros corazones y luego experimentar la palabra de Dios para entender la verdad y vivir la realidad de su palabra. Esta es la única vía para recibir el camino a la vida eterna. Sí, es el único camino. Efectivamente, gracias a Dios. Ahora todos sabemos que únicamente al aceptar la palabra de Dios Todopoderoso, el hombre puede ser purificado, salvado y perfeccionado. Para conseguir el camino a la vida eterna necesitamos comer y beber y experimentar su palabra, porque el carácter satánico en el hombre es muy profundo. Vivimos en pecado peleando ciegamente para asegurar nuestros propios destinos. No conocemos la diferencia entre el bien y el mal, ni tampoco la esencia de nuestra propia naturaleza y la verdad sobre nuestra perversión. No conocemos el deseo de Dios, ni conocemos a Dios, ni entendemos qué le gusta a Dios, ni qué le disgusta. No podemos ver la esencia de la maldad de Satanás, porque vivimos gobernados por la naturaleza satánica. Buscamos fortuna y fama. Nos rendimos a la intriga y al poder y al mal. Y confundimos el negro y el blanco y complacemos nuestra codicia y deseos. Y hacemos subsistir las imágenes demoníacas de Satanás, sin tener ninguna semejanza con la realidad humana. Solo Dios es la verdad, el camino y la vida.
La verdad expresada por Dios muestra el carácter de Dios y todo lo que Él tiene y es. Para el hombre, la verdad es juicio, castigo y examen, y además es purificación. Ante la palabra de Dios, la gente puede sentir el justo carácter de Dios. Solo cuando el hombre ve el aspecto de Dios, su corazón siente temor de Él. El hombre siente que es insignificante, inmundo y pequeño. Ve la verdad acerca de su perversión provocada por Satanás y cuán lejos está de los requisitos de Dios. Y por medio de la práctica, la gente comienza a entender más verdades. Sienten vergüenza y culpa por sus acciones que no los encaminan hacia el corazón de Dios. La verdad sirve como examen. Y los hombres, con sus acciones, eligen sus caminos. Y la verdad les sirve como guía, convirtiéndose en principios por los que la gente habla y actúa. Cuando esto sucede, la verdad se convierte en la vida del hombre. Vemos que la verdad puede transformar a la gente. Esto cambia su carácter y lo perfecciona. La verdad tiene un profundo valor y significado para la existencia del hombre. Así que, si la gente acepta y vive la verdad expresada por Dios Todopoderoso en los últimos días, ellos pueden transformar su carácter de vida y convertirse en quienes tienen la verdad y la humanidad. Esta gente, que ha sido perfeccionada por Dios y ha conseguido la verdad, es quien ha escapado de las tinieblas de Satanás y ha sido ganada por Dios. Obedecen a Dios, aman a Dios, siguen la voluntad de Dios y son compatibles con Dios. Son los únicos que hallarán el camino de la vida eterna. Gracias al Señor. Aunque ya sabía que el Señor Jesús dijo: las palabras que les digo son espíritu y son vida. Nunca entendí lo que esto significaba. A través de la lectura de la palabra de Dios Todopoderoso, ahora entiendo. Únicamente la palabra de Dios puede purificar, transformar y darle al hombre una nueva vida. Como el Señor Jesús dijo, el hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra que salga de la boca de Dios. Si vivimos solo de pan, sin la palabra de Dios, seremos solo muertos en vida, que solo viven en las tinieblas, donde seremos juguetes perversos de Satanás. No podremos diferenciar el bien del mal ni tener metas. Todo lo que podemos hacer es vivir en el mal como bestias. Las verdades expresadas por Dios Todopoderoso para salvar al hombre son la luz de la salvación, la vida que necesitamos conseguir. Debemos aceptar la salvación de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso es realmente Jesús retornado. El Señor Jesús dijo: pero quien beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en su interior un pozo de agua que fluye hacia la vida eterna. Estas palabras se han cumplido. Ahora es una realidad. La verdad de Dios Todopoderoso en los últimos días es espléndida. Es en realidad una fuente interminable de agua de vida para nosotros. Cuanto más pensáis en ello, más dulce se vuelve. Gracias a Dios Todopoderoso. Amén. Gracias a Dios. Así es. Tengo que leer más la palabra de Dios Todopoderoso. Correcto, debemos saber más.